Muy bien, los temas a tratar, vamos a ver la introducción respecto al control de presión, características, una comparación de un control proporcional versus un control proporcional integral, algunas aplicaciones, las reglas generales de sintonización, configuración básica del controlador CM30, configuración de armas en CM30. Control Master. Control Master es una serie de controladores universales diseñados por la empresa ABB. Empecemos. Perfecto. Dentro de nuestra introducción podemos ver aquí un diagrama de procesos donde tenemos un control de nivel y un control de presión. Y vemos también otra forma de hacer el mismo control al lado derecho. Como ustedes pueden visualizar, aquí hay algo que los caracteriza, que es en dónde se encuentra esta válvula de control. Veo que la presión está controlada, controla el ingreso de vapor en ambos casos. Sin embargo, la acción de control en estos dos casos es totalmente distinta. Para hacer un recordatorio, ¿cuál sería la acción de control de este controlador y de este otro controlador? Vamos a hacerlo a continuación. Vamos a hacer un pequeño recorte para hacer un recordatorio. Muy bien. ¿Se ve bien la imagen? Por favor, me confirman si se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien. Quiero darles la oportunidad de que me definan cuál es la acción de control en el lado izquierdo y en el lado derecho. Les voy a dar la oportunidad con 5 minutos para que visualicen bien netamente del controlador del nivel en ambos casos. ¿Les parece bien 5 minutos para que lo analicen un momento y luego procedemos a analizarlo en conjunto? ¿Les parece bien? ¿Me comentan un número 3? Perfecto. Tienen a partir de ese momento hasta las 8:10 para analizarlo. Recuerden que con acción directa es símbolo positivo y acción reversa o inversa es símbolo negativo. Tienen 5 minutos para analizarlo. ¿Cuál sería la respuesta? Esta configuración de la izquierda, ¿es acción directa o acción reversa? Es Bueno, yo una lo parece acción reversa, reversa. pues. Reversa. Veamos. Vamos a hacer el análisis entonces. Ok, hagamos el análisis. Veamos. Ok, vamos a tener, se sobreentiende que hay un transmisor de nivel integrado, se sobreentiende que hay un transmisor de nivel, un LIT, no se ha colocado, se sobreentiende que existe, vamos a suponer que es de acción directa, como la gran mayoría de transmisores. Ahora la pregunta es, si yo aumento el porcentaje de apertura de esta válvula, ¿qué va a pasar con la variable del proceso? ¿Cuál es el nivel? Va a elevar el nivel. Mientras más apertura es la válvula, ingresa más agua. Y Correcto, entonces sería por nivel, eh, la válvula tiene que nuevamente cerrar, porque creo que tiene un lazo ahí entre el nivel y la válvula. correcto, muy bien. Este es el lazo, sino que está pasando por detrás. Muy bien. Si ambos son de acción directa, ¿cuál es la condición? El producto de signos, por ejemplo, no conozco este signo, lo quiero determinar. ¿Cuánto debe ser el producto de estos tres signos? ¿Positivo o negativo? Negativo. Correcto. Entonces, por ende, ¿cuál es el signo de controlador? Negativo. Correcto, de acción reversa. Correcto. Muy bien.
Pasamos a la configuración del lado derecho. Un momento, voy a verificar que está bien. Muy bien, sí está grabando. ¿Qué pasa? Bueno, acá ya sabemos que el LIT se sobreentiende que está en el lazo, es de acción directa. La pregunta es, ¿qué pasa si aumenta el porcentaje de apertura? ¿Qué va a pasar con la variable del proceso? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, correcto. Entonces, ¿de qué Disminuye. tipo de acción es? ¿Qué acción es? Este Acción elemento final. directa. Negativa. Negativa es inversa. Activa reversa. Correcto, muy bien. Si este es positivo y negativo, ¿cuál será el signo del controlador? Negativo. A ver, el producto de estos tres tiene que ser ¿cuánto? Ese debe ser Menos. positivo. Más. Correcto. Más por Entonces, Es positivo. Positivo. Correcto. Más por menos es más. por la incógnita me tiene que dar negativo. Esto ya es menos, correcto. Entonces, simplemente la incógnita sería el signo más. Para que el resultado de la multiplicación de los tres signos me dé negativo. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Se entiende, estimados? Todos los presentes Sí, comenten, profesor. comenten un número 4 si todos han entendido, un número 5 si alguien desea una repetición. Número 4 para todos los que han comprendido. ¿Podría repetir, profesor? ¿Sí? Dígame. ¿Una ¿Podría repetición? repetir esa parte, por favor? Sí, por supuesto. Encantado. Vamos a repetirlo. Siempre voy a hacer estos pequeños repasos al inicio de cada sesión para cuando lleguemos a control cascada entiendan bien, determinen la acción de control, configuren los controladores que van a estar involucrados. Así que no se preocupen. Muy bien. Primero que nada, acá tenemos un lazo de control. ¿De acuerdo? Se sobreentiende que ya hay un transmisor de nivel, que en su gran mayoría son de acción directa. Es decir, que al aumentar la variable del proceso, aumenta en este caso la magnitud de su señal, que en este caso vamos a suponer que es 1000 amperios. Ahora, habíamos dicho que al aumentar el porcentaje de apertura de esta válvula, se relaciona que va a ingresar mayor flujo de líquido, entonces aumentará la variable del proceso. Entonces su signo es positivo de acción directa. Mi incógnita va a ser mi controlador. ¿Cuál es la condición? La condición es la siguiente. Que el producto de los tres signos por la incógnita sea su producto de un signo negativo. ¿Correcto? Este es el transmisor, el elemento final de control y finalmente el controlador. Más por más me da más, entonces para que me dé resultado negativo, finalmente tiene que ser negativo el controlador. Hallamos que el controlador tiene acción reversa o inversa. Segundo caso. Asumimos nuevamente que acá hay un transmisor y es de acción directa, como es la gran mayoría de transmisores. Se sobreentiende. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento aquí el porcentaje de apertura? En este caso yo aumento la velocidad en la cual se va a descargar el nivel de líquido. Entonces, al aumentar el porcentaje de apertura de la válvula, sale más líquido del tanque. Por ende, la variable de proceso, quien se trata de nivel, disminuye. Al ser ello, tenemos una acción reversa o inversa. Entonces decimos, tenemos acá la incógnita, que es el controlador, y tenemos acción positiva del transmisor por acción negativa del elemento final por la incógnita, me tiene que dar negativo. Más por menos es menos, entonces la incógnita tiene que ser positiva. El controlador tiene una acción directa. Hasta aquí todos los participantes presentes. Un número 1 si se ha entendido. Un número 2 si todavía quedó alguna duda. En el chat, por favor.
Muy bien, los leo en el chat. Muy bien, perfecto. Perfecto. Muy bien. Profesor, Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha? sí, por supuesto. Ya, tengo una consulta. ¿Esta es la única forma de determinar si un proceso, bueno, si la variable del controlador es, perdón, si el signo del controlador es positivo o negativo para determinar si es que es directo o inverso? Es una forma de determinar cuál es la acción de control de un controlador. No Ah, es el ya. único método, tienes el otro método, es el método analítico, que es razonas todos los componentes del proceso y determinas cómo será la orientación del error. Recuerda que la acción de control es simplemente la forma como tú calculas el error. Si es la variable del proceso menos el setpoint, o al revés, si es el setpoint menos la variable del proceso. Puedes hacer una inferencia, como hicimos en la semana pasada. ¿Sí? No es un único método. Pueden hacer su análisis respecto a ello y contrastar que por esta ley de signos se valida el método. No sé si respondí tu pregunta, estimado. Sí, muchas gracias, ingeniero. Encantado. Muy bien, ya hemos hecho nuestro repaso. ¿Alguien podría decirme cuál sería el tipo de acción del controlador de presión? Ahora sí, ya que estamos preparados rápidamente, positivo o negativo. Steam es vapor. Positivo, la acción del controlador de presión. El controlador de presión positiva. A ver, analicemos. Nosotros sabemos que la ley de los gases es la presión por el volumen control es igual a la constante R por la temperatura por la concentración de sustancia. Entonces yo sumo estas tres variables que son constantes. Porque el volumen confinado es constante, no varía. Entonces yo digo P, la presión, es igual a una constante K por la temperatura, proporcionalmente. ¿Qué pasa si yo inyecto más vapor? Si inyecto más vapor, aumenta la temperatura, por ende, aumenta la presión. Entonces, al aumentar el porcentaje de apertura, va a aumentar la presión del sistema. Es de acción directa. El transmisor, se asume que el transmisor de presión también es de acción directa. Por ende, ¿cuál sería el signo del controlador? Negativo. Una Correcto, acción negativa, entonces. Negativo. correcto. Es correcto, es negativo. Y esta es la ecuación termodinámica. Es una ecuación termodinámica. Pero te permite entender. Me pregunta qué es Fixed Restriction to Flow. Es una restricción ajustada al flujo. Discúlpenme un momento, disculpen. Me han escrito un mensaje. Ya, ok. Listo, estimados. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, no? Profe, ¿el volumen porque era constante es el volumen del tanque o de qué era? El volumen de tanque prácticamente es el volumen donde se va a esparcir la sustancia, ¿no? En este caso, acá hay, disculpen, acá el análisis es respecto, sería el volumen control, sería toda esta parte de acá. Solo de la sección de tubería que está circulando. Ah, ya no es el tanque, es del... Sí, de esta sección. De esta sección de aquí. Sería esta sección de aquí. Esto lo consideran como un volumen constante. Le llaman volumen control. Eso que es una bobina, ya de eso es el volumen, ¿cierto? Es como si estuviese cumpliendo la finalidad de un intercambiador de calor. Ah, ya. Si recuerden que intercambiador era como una especie de serpiente en lo de placas, es cruzado. Y en el tubular tenemos varios, o sea, el arreglo es como si fuese una serpiente en los tubulares. Tiene la misma función. Prácticamente es un intercambiador de calor.
Muy bien, vamos a continuar con la sesión. A ver, un momento. Listo. Introducción. Dentro de las aplicaciones de control de presión, encontraremos el control cascada en una torre de destilación de petróleo, donde se usa la presión como variable de proceso. ¿Qué quiere decir esto? Estoy interesado en controlar la presión. Y está dentro de una técnica llamada el control cascada. ¿Qué otras técnicas habíamos visto? Habíamos mencionado también feed forward, radio control, split range control. ¿Correcto? Otra de las técnicas que habíamos mencionado. También encontramos sistemas de presión constante, como lo tiene en la sala de máquinas de un edificio. En el sótano van a encontrar transductores de presión, presostatos, y la función allí es mantener la presión constante. ¿Por qué se busca la presión constante? Para mantener la calidad de servicio de agua potable en cada piso del edificio. Sistemas de control de líquido en ebullición, control de presión en un compresor, entre otras aplicaciones, donde la presión juegue papel como variable del proceso. Debemos recordar que existen distintos tipos de presión, es decir, la forma como se hace la medición. Tenemos la presión diferencial, que es la diferencia entre dos puntos, manométrica, que es qué tanto es mayor respecto a la presión atmosférica, la de vacío, que está por debajo de la presión atmosférica, y la absoluta, que es prácticamente la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Ambas sumas me dan la presión absoluta. Por otro lado, la presión diferencial es una diferencia de presión entre el análisis de un punto 1 menos un punto 2. Y la presión de vacío cumple, vamos a sacar PV, la presión de vacío es una presión manométrica, por así decirlo, cuando la presión se encuentre por debajo de la presión atmosférica. Hasta aquí, ¿todo claro, participantes presentes? ¿Todo claro? ¿Sí? Un número 1, si todo está bien. Perfecto. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos a eliminar el gráfico. Vamos a ver que todo esté bien en la grabación. Perfecto, todo está bien. Usualmente, los procesos que involucran el control de presión tienen una dinámica rápida a comparación de otros procesos, como son en caso de control de temperatura o nivel, por lo que el uso de la acción derivativa otorgaría sensibilidad y por ende una posible oscilación ante perturbaciones, acorde al rango de valor asignado de tiempo derivativo. Es decir, ¿cuánto le estoy dando al tiempo derivativo en el controlador? De un control PID. Recordar que la sensibilidad es prácticamente qué tanto cambia en la salida en función de la entrada. Imaginemos, habíamos dicho, por ejemplo, en las termocuplas, por ejemplo, ingresa un cambio de 1 milivoltio y, por ejemplo, tenemos un cambio de 10 grados Celsius. Entonces mi sensibilidad es 10 grados Celsius por milivoltio. Puedo tener otra termocupla que puede tener una variación de 5 grados Celsius por un cambio de 1 milivoltio. Entonces la sensibilidad sería 5 grados Celsius por milivoltio. Pregunta, ¿cuál de los dos, izquierda o derecha, es el más sensible?
¿Cuál de los dos sería más sensible? ¿Izquierda o derecha? La sensibilidad de 5 El debería 5. ser 5. 10 o 5, ¿cuál es más sensible? Es de 10. Mientras más grande sea la magnitud de salida por una unidad de cambio en la entrada, es más sensible el proceso. Ah, Ahora, ya. ¿qué indica una acción derivativa? Por ejemplo, si el proceso está en constante presencia de ruido o en este caso también perturbaciones, imaginemos que ya está controlando y pasa esto. Si yo doy un derivativo muy alto, esto se puede amplificar. Y esto no deseo. Por eso decimos una posible oscilación ante perturbaciones, cuando se aplica la acción derivativa. ¿Qué acción derivativa? Bueno, la gran mayoría de controladores trabajan con el tiempo derivativo, definido en segundos. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Estimados. A ver, un número 3 si se entendió, un número 4 una repetición. Los leo en el chat. Ya. Ok, no se preocupe. Ok. Recordad que el PID de la gran mayoría de controladores se basa que el P está relacionado más a la banda proporcional. Por otro lado, el I en los controladores está definido con el tiempo integral, mientras que el derivativo se fija con el tiempo derivativo. Profe, ¿cómo sé si esto es realmente lo que tiene el controlador? Tenemos que ir al manual y visualizar cómo funciona su PID. Los manuales me dan esa información. A ver, quiero saber con número 1 si el concepto de sensibilidad se ha entendido. Un número 1 si el concepto de sensibilidad se ha entendido. Un número 1. Un número 2 si todavía nos queda algo por aprender. El concepto de sensibilidad. Ok. Veamos. La sensibilidad, nuevamente. Imaginemos aquí una caja negra, ¿de acuerdo? Puede ser un transmisor, puede ser un sensor, un controlador, etc. Entonces, si a la caja negra, imaginemos que está entrando, vamos a decir, temperatura. Hay un cambio de 1 grado Celsius. Y esto genera que en la salida salga corriente eléctrica un cambio de 4 miliamperios. O sea que cada grado Celsius provoca 4 miliamperios de cambio. Quiere decir, para un cambio de 2 grados hay un cambio de 8 miliamperios. Y así sucesivamente. Entonces, para yo medir ese cambio, yo calculo esta relación. El cambio en la salida entre entrada. ¿Qué entra? Un cambio de temperatura. ¿Qué sale? Un cambio de corriente. Entonces, mi sensibilidad es la salida entre la entrada y digo, tengo un cambio de 4 miliamperios por cada grado Celsius. Ok. En cambio, si tengo otro instrumento similar, ¿de acuerdo? Otro instrumento similar. Vamos a decir que es una caja negra, desconozco qué es lo que hay adentro. Y por ejemplo, ante un cambio de temperatura de 1 grado Celsius, me provocó una salida de 5 miliamperios. Entonces, su sensibilidad sería la salida, que es 5, por cada grado Celsius.
Si yo graficara ambas sensibilidades en un solo gráfico, voy a decir que el 1 es de color rojo y el 2 es de color verde. Este sería el 2 y este sería el 1. ¿Ustedes, cuál de los dos sería el más sensible? ¿El 1 o el 2? ¿Qué El dicen 2 ustedes? sería más sensible. Correcto. Se dan cuenta que ante pequeños cambios se obtienen grandes. Ante un pequeño cambio en la entrada, se dispara la salida, prácticamente. Hay un gran cambio en la salida. Ahora, pregunto, ¿se ha entendido el concepto de sensibilidad en esta parte? ¿Sí? ¿Me confirman todos, por favor? Con un sí en el chat. Un sí en el chat si se está entendiendo. Perfecto. Pregunta examen final, fijo. Fijazo. ¿Qué es sensibilidad? Muy bien. Ahora la gran pregunta. ¿Por qué se dice que el derivativo hace el sistema más sensible? Seguro se preguntarán eso. Porque el derivativo se basa en, vamos a decir, en el futuro. El derivativo funciona en qué tan rápido cambia el error. En función del tiempo. Exacto, se anticipa al error. Supongamos que yo ya tengo un sistema controlado. Voy a decir que el setpoint, voy a dibujarlo mejor en otro lado, ¿sí? Vamos a ir a Paint, archivo, nuevo, no guardar. Vamos a dibujar aquí. Tengo un sistema controlado, decimos que el setpoint es de color verde y la área del proceso naranja. Entonces tengo este proceso y se trata de establecer de esta forma. Y hay estas pequeñas oscilaciones, ya sea por la perturbación o ruido del proceso. El ruido, recuerda que a nivel de instrumento de medición y perturbación a nivel de proceso. Entonces, uno dirá, yo quiero que este sistema sea más rápido. Entonces, como voy a hacerlo más sensible a una perturbación, y esto puede ser reflejo de perturbaciones, si se hace más sensible, ¿qué pasa con la magnitud de esta salida? ¿Sí? Aquí está ingresando en el sistema perturbación. Normalmente le dicen D, que es la perturbación. Ok. Si lo que ingresa al proceso en mi caja es el proceso que yo tengo, y yo digo que el proceso se hace más sensible, ¿qué va a pasar con la variable del proceso? ¿Aumentará su magnitud o disminuirá? Si digo que es más sensible. ¿Será la opción A o la opción B? Va a aumentar, profesor, a pesar que hay un error constante, ¿no? Exacto. Y si interpreta que, por ejemplo, imaginemos que logro la velocidad, pero empieza a hacer esto. No, se va a volver como una Ok, válvula, ¿no? O- correcto. Si yo doy un tiempo derivativo muy grande, va a ser más sensible ante perturbaciones. Profe, ¿qué significa eso? Ok, lo que ingresa son perturbaciones, entonces la magnitud de la perturbación se amplifica. ¿Ahora se entiende el efecto del derivativo ante estos casos? ¿Se entiende? A ver, un número 3 si se entendió el ejemplo. Un número 3 si se entendió el ejemplo. Sí, la gráfica es la variable del proceso versus el tiempo. Estamos suponiendo que ya está en modo automático el controlador. Suponemos que está en modo automático y este es el set point. Es decir, ya está empezando a controlar. Bien, pregunta nuevamente, ¿se entiende? Sí, a ver, los leo, somos un total de 17 personas, el resto son 16. Okay. ¿Qué dicen? ¿Se entiende todo?
Perfecto. Muy bien. Continuemos. Ok. Ya entendemos algunos lazos de presión, pero la pregunta es, vamos haciendo un paréntesis. ¿De qué podría depender si yo quisiera hacer un lazo simple? ¿PI, un PID o solo P? Sabemos que un control de presión puede ser proporcional, proporcional integral o proporcional integral derivativo. La pregunta es, ¿quién podría determinar eso? ¿Será lo mismo controlar la presión de vapor que una presión de líquido? ¿O incluso la presión de un gas? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aplicaríamos las mismas técnicas? No, ¿correcto? Muy bien, vamos a ver esa parte más adelante. Yo le quería abrir la pregunta a todo el público. Aplicaciones. También podemos encontrar el control de presión en técnicas como split control o control de rango partido, donde frecuentemente se hace alusión a la presión asignada a cada válvula de control. Profe, en español. Quiere decir, por ejemplo, yo puedo tener, en el caso de temperatura, podría trazarse transmisores de presión, controladores, y voy a tener dos válvulas de control. La característica de rango partido es que una válvula funciona como acción reversa y la otra actúa como acción directa. Recordamos, profe, cooling y heating, me acuerdo de eso. Heating es reverso, cooling es directo. ¿Recuerdan? La vimos la clase pasada. Heating o calentamiento es reverso, cooling o enfriamiento es directo. Sí, lo hemos visto la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Estimados, ¿recuerdan la clase pasada? El número 1. El número 1. Me comentan si se acuerdan de eso. Un número 1. Perfecto. El rango de control partido consiste que un solo controlador su señal va a ingresar en misma magnitud a dos elementos finales de control. La característica de este tipo de lazo es que un elemento final de control tiene una acción directa, mientras que el segundo elemento final de control tiene una acción reversa. Esa es la característica de este tipo de control. Aquí se le asigna de esta forma a los elementos finales de control. Aquí ya la configuración tiene otra filosofía. Pero lo dejo abierto a ustedes para que puedan visualizarlo más adelante si tienen interés en este tipo de lazos de control. Muy bien, aquí tenemos otro tipo de control. Un control de rango. Tenemos un control de presión. El transmisor entrega, ¿qué entrega el transmisor al controlador? ¿Qué me puede decir? ¿Qué variable entrega el transmisor al controlador? ¿Qué variable o qué señal? ¿Qué señal, profesor? ¿Qué señal o variable? ¿Cómo se llamaría? Eléctrica. ¿Una variable de proceso? Correcto. Y es una señal eléctrica, correcto. Y del controlador a este se le llama instrumento auxiliar. ¿Qué sale del controlador? ¿Qué sale del controlador? Ok, puede ser una señal 420, pero correcta, la variable manipulada. Y yo defino de manera local el set point, o el SV, SV o SP. Y esta señal se distribuye a dos válvulas de control con fallo al cierre.
tengo el posicionador y le ingreso a lo que sería al diafragma, que sería el cabezal. Entonces tengo una caldera, y en la caldera hago un control de presión que voy a ingresar en el header, una cabecera de vapor, y veo que regulo la presión utilizando dos elementos finales de control, utilizando un único transmisor. Muy bien. Regla general de sintonización. Para aquellos que no sé si han revisado el libro Basic and Advanced Regulatory Control Systems and Design de Harold L. Waite, esta es una tabla de la editorial de ISA que nos lo recomiendan para lazos simples. ¿Sí? Para lazos simples. Como ustedes pueden ver, la técnica en presión de gas, ¿sí? Si voy a controlar la presión y la sustancia que está por medio es gas, ¿de acuerdo? Es decir, el agente de control. Si el agente de control es gas, basta un control proporcional. Y nos dicen, tal vez no sea necesario utilizar el factor integral. Si yo voy a controlar la presión de líquidos, me dicen que una técnica PI puede ser aplicada. Y en presión de vapor, me sugieren un PID, dándome a entender que siempre el tiempo derivativo es menor al reset. El reset se refiere al tiempo integral. Ok, les voy a enseñar cómo se lee esta tabla. Primero que nada, quiero saber si se entiende hasta este punto. ¿Todo bien? ¿Están conmigo? Sí, profe. Muy bien, vamos a interpretarle esta tabla. Ok. Me dicen que la ganancia, gain, ganancia, son estos números de aquí. Recuerden que ganancia es el KC. El reset, en este caso, que es la ganancia integral, acá hay dos formas. Si es minutos por repetición, es el tiempo integral. Si es repetición por minuto, es la ganancia integral. Y el derivativo aquí está en minutos. Aquí es el tiempo derivativo. Banda proporcional se expresa en porcentaje. Lo que está en paréntesis es la banda proporcional. Profesor, por ejemplo, yo tengo presión de líquido y me dice que el tiempo integral puede ser lo mucho 0.25 minutos por repetición. Los controladores, en su mayoría se configuran en segundos. Entonces yo paso 0.25 minutos por repetición, lo paso por 1 minuto y 60 segundos. Y esto me daría un equivalente a un máximo de 15 segundos. ¿Correcto? Un máximo de 15 segundos. Estoy transformando minutos a segundos. Quiere decir que el tiempo integral máximo, en un caso como un punto de partida, es de 15 segundos. Y la banda proporcional puede estar comprendida de 50 al 200%. Correcto. La banda proporcional es igual al 100% dividido entre la ganancia proporcional. Muy bien. A todos los presentes, un número 3, si se ha entendido cómo leer esta tabla, un número 4, si repetimos la lectura. Número 3, si han entendido cómo leerlo. Ok, vamos a repetir la lectura, no se preocupen. De acuerdo. No se preocupen, vamos a repetirlo.
No se preocupen, se va a repetir la lectura. Ok. Permítame un momento, por favor. Listo. Ok. Vamos a iniciar de nuevo. Todos estamos de acuerdo que el PID es proporcional integral derivativo, ¿correcto? Ahora, la primera forma es ganancia proporcional, que es el KC, ganancia integral, que es el KI, y ganancia derivativa, que es el KD. Hasta ahí un número 1 si todos están conmigo. Un número 1 si todos están conmigo hasta este punto. ¿Sí? Un número 1. Prácticamente este es el proporcional integral derivativo. Ok. Otra forma de representarlo es banda proporcional, tiempo integral y tiempo derivativo. Recordamos que la banda proporcional es igual al 100% dividido entre la ganancia proporcional. La ganancia integral es igual a la ganancia proporcional dividido entre el tiempo integral. Y la ganancia derivativa es igual a la ganancia proporcional multiplicado con el tiempo derivativo. Los parámetros que en su gran mayoría configuramos en un controlador es la banda proporcional, el tiempo integral y el tiempo derivativo. Hasta este punto, les consulto. ¿Todo está claro hasta este punto? Un número 3. ¿Todo está claro hasta este punto? Un número 3. Perfecto. Ahora, la banda proporcional es lo que está entre paréntesis, en porcentaje. Minutos por repetición es equivalente al tiempo integral. Nuevamente, está en minutos y yo configuro en segundos. Y el derivativo está en minutos. También es un tiempo derivativo y banda proporcional. Voy a escoger la opción de control de presión cuando la sustancia es un líquido. Es decir, mi agente de control es líquido. Como mi agente de control es líquido, yo digo, una sintonización para lazo simple de presión de líquido puedo utilizar valores del 50 al 200% como un punto de partida. Profe, quiere decir, si yo no sé qué voy a sintonizar en ese momento, qué valor empezar, podría escoger un número entre compañía entre ellos dos. Si, por ejemplo, selecciono un 80% de banda proporcional y ahora me dicen que el tiempo derivativo no uso. No uso tiempo derivativo. Y la integral, disculpen, es igual a, puede ser máximo 0.25. Y prácticamente dice que va de 0 a 0.25. Pero 0.25, ¿qué? ¿Segundos o minutos? ¿Qué dice aquí? ¿Minutos o segundos? En el chat, ¿qué dice? ¿Minutos o segundos? ¿M de minutos o S de segundos? ¿Qué dice? Profesor, tiene que convertirlo de minutos a segundos. Correcto, Segundos. correcto. En minutos lo transformamos a segundos, sería de 0 a 15 segundos, ¿no? De 0 a 15 segundos. ¿Qué tal? ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Ok, ya tenemos de 0 a 15 segundos. Y nos dicen que para control de presión, cuando la gente controla es líquido, utilizamos un control PI. Este es mi punto de partida. No necesariamente voy a tener un gran resultado, pero es un buen punto de partida. ¿De acuerdo? Es un buen punto de partida. Ahora, por ejemplo, colóquenme en el chat
valores aleatorios de la banda proporcional y el tiempo integral, para este caso, que estén comprendidos en los rangos que está especificando. Coloquen en el chat, así, BP o PV, BP, bueno, que igual, no sé, profe, 50.5%, y tiempo integral, 1 segundo. Coloquen un conjunto de valores que estén comprendidos en el chat. Disculpen. Coloquen en el chat, por favor, valores que ustedes podrían colocar en su sintonizante controlador. A ver, estimados, coloquen sus valores. Veamos, banda proporcional en tiempo integral. Sí, todos tienen que colocarlo. Son 16 ustedes. Por favor, por favor, les pido la participación de todos. Muy bien, ya veo ahí. Ok, recuerden que el máximo es 15 segundos. Recuerden que el máximo es 15 segundos. ¿Sí? Dice 0 a 0.25 minutos. De 0 a 15 segundos. ¿Sí? No se olviden de eso. Muy bien, sí. Muy bien. Lo sigo leyendo a todos, por favor. Vayan comentando en el chat. Sigan comentando, por favor, en el chat. Sigan, por favor, colocando en el chat. Muy bien, lo voy leyendo. Muy bien, lo sigo leyendo. ¿Quién más? Por favor, todos. Muy bien. Tenemos ahí más detalles. Muy bien. Recordar nuevamente el tiempo integral, el tiempo máximo que hemos calculado es 15 segundos. Recuerden que el tiempo máximo es de 15 segundos, de 0 a 0.25 minutos. Pasando los segundos de 0 a 15 segundos. No se olviden, por favor, de esa parte. De 0 a 15 segundos. Muy bien. A ver, los que están en el chat, todos. Muy bien. Ok. Consulta, ¿se ha entendido? Hasta este punto, ¿se ha entendido bien? Correcto, estimado Vilo, es verdad. Son como valores de una primera sintonía. Yo les recomiendo empezar con el máximo valor del tiempo integral. Les recomiendo empezar con el máximo valor del tiempo integral. Yo les recomiendo eso, con el máximo valor del tiempo integral. ¿Por qué, profe? Porque si le da un tiempo integral muy bajo, el sobreelongación o la sobreamortiguación o el overshoot, como le gustan llamar, puede ser muy grande. Es decir, que cuando yo controlo, mi proceso puede responder de la siguiente forma. Y esto se incrementa a medida que disminuye el tiempo integral. El overshot. Sí, el overshoot. Mm, O el sobreimpulso. Sí, por esa razón yo les recomiendo empezar con el tiempo integral máximo y a poco van regulando. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Preguntas, dudas o consultas?
No hay preguntas. ¿Se entiende claramente? Ok. Para empezar, normalmente también te piden comenzar con el valor más alto. Sí, lo normal es que empieces con un valor, el valor más alto de banda proporcional, como el de tiempo integral. En la sintonización manual, les voy a enseñar cómo hacerlo. Si da el tiempo el día de hoy, hacemos la sintonización manual. Si no, de todas maneras, harán la experiencia en el laboratorio. Así que por ese lado, no se preocupen. Sí, lo recomendable es comenzar con los valores máximos de ambos. Ojo, en banda proporcional y en tiempo integral. Si hacen lo mismo, pero el controlador dice ganancia integral, va a pasar, se va a disparar rápidamente. Tengan cuidado. Que lean el manual y que diga banda proporcional y tiempo integral. ¿Sí? Banda proporcional y tiempo integral. Estamos trabajando con ello. Pregunta, ¿la sintonización se hace con un proceso vacío o un proceso en funcionamiento? Profesor, proceso en funcionamiento, creo yo, Correcto. para que pueda sintonizar, por ejemplo, puede dar autotuning, pero que estén con todas las variables, ¿no? Las Claro, perturbaciones del proceso. claro, no podríamos hacer una sintonización de nivel de agua si no tenemos agua. ¿Correcto? Excelente. Tiene que ser con el proceso funcional. ¿Alguna otra duda o consulta, participantes? ¿Todos los presentes? No hay dudas. Completamente seguros. Sí, te leo, estimado. Te leo en el chat. Sí, acabo de ver que está solicitando una pregunta. Si gustas, puedes activar tu micro y hacer la pregunta abierta. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿Puede explicar cómo se interpreta en lo que es eh, presión de vapor en la opción derivativo minutos? Dice de 0,1 a 2 y Sí, te abajo dice, hay entre te dice paréntesis, ¿cómo se interpreta eso? always latent reset, que siempre tiene que ser menor al tiempo integral. Esa es una regla de oro. El tiempo derivativo nunca debe ser igual al tiempo integral. Es más, normalmente es un cuarto de su valor a menos todavía. Por ejemplo, te dice que va de 0,1 minutos, o sea, de, de 6 segundos a 120 segundos, ¿correcto? Ujú. Mientras que el tiempo integral te dice que va de 60 segundos a 600 segundos, que son 10 minutos. Entonces, puedes ensayar primero lo que se hace en sintonización manual, primero sintonizas un PI. Una vez que tienes un buen PI, empiezas con el derivativo. Y el derivativo podrías empezar dividiendo el tiempo integral entre 4, como un punto de inicio. El tiempo integral entre 4. Correcto. Cuando es un Ya. PID, puedes utilizar esta regla como un punto de inicio e ir bajándolo poco a poco. Ah, ya. Ya, profe. ¿Sí? O puedes empezar desde el más mínimo, que es, por ejemplo, un segundo, y ir aumentando hasta que llegue un cuarto y ver cuál es la mejor respuesta. Tienes múltiples opciones. Profesor, hay unos Sí, controladores que vienen para configurar, en este caso, el valor proporcional en ganancia. ya, en esa opción querías tú. Sí, ¿Qué bueno, harías sería tú? la inversa, ¿no? Y Mira, empezar con poca ganancia. exacto. Empiezas con el valor mínimo de ganancia. Sí. Por ejemplo, si estás con control de gas, por ejemplo, yo empezaría con 20, con KP de 20.
Si estuviera con líquido, empezaría directamente con 0.5 de ganancia. Sí, yo empezaría con el valor más bajo. ¿Qué me recomienda? Ojo, lazo simple. Sí, lazo simple. No estamos hablando de cascada, feed-forward, estamos diciendo lazo simple. ¿Alguna duda o consulta a este punto? Profesor, cuando aplico un autotuning, por ejemplo, en un controlador Autonix, y luego que me da los valores, solamente las acerca nada más, ¿no? Al valor ideal, porque después vamos a tener que modificarlo manualmente. Correcto. Hay dos tipos de autotuning. El autotuning con razón de decaimiento de un cuarto y autotuning de mínimo rebalse. Es decir, voy a mejor lo grafico en otro lado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Aave te da el autotuning, vamos a verlo más adelante. No siempre el autotuning nos va a dar los mejores, o sea, tiene un algoritmo ya predefinido. Ok, vamos a suponer el setpoint, que es setpoint, variable del proceso y el tiempo. Ok, voy a hacer lo siguiente. Puedo tener un tipo de curva A o este tipo de curva. Ok, la curva azul se le llama mínimo rebalse. Y la otra curva es R igual a un cuarto. Razón de decaimiento igual a un cuarto. Es decir, la relación del overshoot A con el overshoot B es de B entre A es de 1 a 4. Ventajas. ¿Cuál sería la ventaja de la curva naranja? ¿Qué sería una ventaja de la curva naranja en comparación de la curva azul? Porque se puede apreciar ahí en el gráfico, es porque tiene un rápido control, ¿no? Un mayor control. Mayor rapidez, ¿no? De llegar a Sí, la mayor curva. rapidez de control. Ok, acá si quieren hablar de manera técnica, tiene un menor tiempo de asentamiento. Y a ese tiempo que llega al setpoint se llama tiempo de asentamiento. Se define cuando el error está en más o menos 2%. A esto se define como el tiempo de asentamiento. Cuando está, por ejemplo, cuando llega al 98% de su valor, ya sea por debajo o por encima, ya llegaste, ya está sintonizado. ¿Okay? Le puedes decir que tiene mayor rapidez en llegar. ¿Cuál sería una desventaja de la curva naranja? Vamos a poner contexto. Estoy en una planta de producción de lomo de atún y entonces ese overshoot se dispara por 5 grados más de encima de lo normal. ¿Qué puede pasar con el atún? ¿Qué es lo más probable que pase? Si el pico A es, por ejemplo, de 5 a 10 grados. Lo que va a pasar es que normalmente se pierde el producto, se malogra, se fermenta. Entonces, la gran pregunta que, que vamos a decir ahora, ¿de qué depende el tipo de curva? ¿De qué depende que yo escoja la curva naranja o la curva azul? ¿De qué dependería? Depende del proceso, profesor, del tipo de aplicación del proceso. Correcto, depende del proceso y del contexto del proceso. Por ejemplo, puedo tener un proceso que puedo hasta a lo mucho tener una diferencia de 5 grados. Entonces, si tengo aceptable eso, normal podría tener una curva naranja. Pero vayamos al caso del atún. Mi máxima desviación puede ser de 1 grado Celsius. Entonces, me voy mejor a la curva
azul. Será lento, pero me asegura que no va a haber picos o sobreimpulsos. Entonces también se basa en el proceso y los requerimientos de este. A eso vamos a llamarle el contexto. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle el contexto. Muy bien. Estas curvas ustedes lo van a encontrar en Commander 350. Realmente el autotuning utiliza un método llamado el método de relé de Cala. El método de relé de Cala es un método que te permite calcular un modelo matemático de un proceso cualquiera y sacar ciertos valores PIR basado en ciertos criterios. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿por qué no especifica el criterio? Porque cada fabricante utiliza criterios distintos. Uno puede utilizar el criterio IAE, otro LICE, ISET, IAT. Otros pueden estar basados en la reducción mínima de perturbaciones. Esos datos no lo va a dar el fabricante, obviamente. Su algoritmo, ellos mismos lo manejan. Pero podemos inferir más o menos qué tipo de respuesta obtenemos. La ventaja de Commander es que yo puedo escoger el tipo de respuesta. A la otra opción es que si yo ya tengo unos valores referenciales, va a ser un ajuste de manual. Un ajuste manual. Muy bien, participantes, hasta aquí todo claro. ¿Todo bien? ¿Siguen vivos? ¿Siguen por ahí? ¿Hola? Sí, ingeniero. Ya decía yo, examen sorpresa iba a tener ahora. Y profesor, está entendido todo. Perfecto. Ahora. Ok, vamos a dar un reposo de 5 minutos. Faltan 2, 3, 4, unas cuantas diapositivas más y vamos a la configuración práctica. Sí, acá ya tengo el Commander listo para ustedes. Vamos a hacer una configuración básica y les voy a enseñar cómo se hace un autotuning y no fallar en el intento. ¿De acuerdo? Hay una regla de oro. Ahí les voy a enseñar cómo se hace. Muy bien, tienen 5 minutos de descanso a partir de ahora mismo. Muy bien. Control proporcional. Como se ha visto anteriormente, un control proporcional puede otorgar o dar rapidez a un proceso para llegar a una referencia o valor deseado, también llamado set point o set variable, Supongamos el caso que el proceso se comporte como un sistema FOPDT. Profe, me ha perdido, no entiendo qué significa esto, ya no puedo más. Bueno, se dice que es un sistema de primer orden más tiempo muerto. En español, profe, es que cuando ustedes colocan el controlador en modo manual, ¿correcto? Y la variable manipulada le da un valor fijo, vamos a poner, profe, lo dejé a 50%. ¿Ok? ¿Ves en tu registrador, que puede estar aparte, en la sala de control o en tu pantalla mismo controlador, ves que evoluciona este tipo de curva? Tal como lo estás viendo, entonces se dice que es un FOPDT, un sistema de primer orden más tiempo muerto. Que era el tiempo muerto, lo entendíamos como una inercia, como un retardo que presenta el proceso para que pueda evolucionar. Procesos de es tipo que ustedes dicen un mensaje a una persona. Le dan un mensaje y recién después de 5 segundos, esta persona les responde. Entonces hay un retardo. ¿Cómo se interpreta el retardo en los procesos? Como una inercia del proceso. Se entiende como una inercia. Por ejemplo, si yo tengo un tanque de grandes dimensiones, podría decir que inherentemente va a tener un mayor tiempo muerto a comparación de un tanque más pequeño. Y si yo tengo dos tanques conectados en cascada,
entonces voy a tener un tiempo muerto más elevado. Consulta. ¿Se entiende el concepto de tiempo muerto? Igual lo vamos a ver a lo largo de las siguientes sesiones, no se preocupen. Consulta. ¿Se entiende el concepto de tiempo muerto? Sí, es el tiempo de respuesta a la variable del proceso Bien. o un tiempo de confirmación. Entiéndenlo como un tiempo en el cual el proceso no reacciona por más que hay una entrada a él. Es decir, yo aperturo la válvula de control a 25%, pero veo que la variable del proceso no crece. Sí, exacto, es como un delay. Es como Profesor, un es delay. lo que en algunos casos le llamaban el tau. No, el tau normalmente se le define como, depende de la bibliografía, lo pueden definir como tiempo de residencia o constante de tiempo, que en este gráfico es equivalente a esta T. Sin embargo, en otras bibliografías, el tau se le conoce como el tiempo muerto normalizado. Así que depende a qué bibliografía te refieras. En este gráfico, L es el tiempo muerto y en este caso el T es la constante de tiempo del proceso, o también llamado el tiempo de residencia. Les explico de forma bastante amena. El tiempo muerto es como un delay, ¿sí? Es como que se tarda cierto tiempo en que la variable del proceso empiece a crecer. Mientras que el T, o la constante de tiempo del proceso, se entiende como una medida de rapidez del proceso. Se entiende como una medida de rapidez. No estoy diciendo que siempre es el valor que se ha demorado en llegar a la hora del proceso, al set point. No estoy diciendo eso. Es una medida de rapidez. Es simplemente un indicador de qué tan rápido es un proceso. Ok, lo que ves aquí es la variable del proceso. ¿Sí? El CT es la variable del proceso. ¿Sí? Es la variable del proceso, que evoluciona en el tiempo. Quiere decir que tu controlador está en modo manual y la variable manipulada lo fijaste al 50% de forma manual. Entonces, lo que observas en esta curva es la evolución de la variable del proceso en el tiempo. Nuevamente, en modo manual y a la variable manipulada les da un valor constante, 50, 25, 30%, depende de ti. Pero si reacciona de esta forma, se le dice que es un FOPDP. Pregunto, hasta aquí, ¿todos están conmigo? No se preocupen que el tema de tiempo muerto, el tema de constante el tiempo, lo vamos a repetir todas las sesiones. ¿Sí? Todas las sesiones vamos a estar repitiendo esta parte para que quede bien entendido, que se interprete bien y al momento que van a sintonizar tengan el criterio de, por ejemplo, si van a hacer una autosintonización y tienen distintos tipos de dinámica, tengan el criterio de seleccionar qué tipo de dinámica quieren. Muy bien, un número 3, si todo está claro hasta el momento, un número 4, si desean repetir algo que no haya quedado claro. Sí, los leo, los voy leyendo en el chat. Ok. Ok. Aquellos que tienen dudas, hagan sus preguntas, qué parte no se ha entendido. ¿Sí? Los que tienen dudas pueden consultar de forma abierta o por interno qué parte no se ha entendido para poder repetir. Sí, antes de proceder. Antes de proceder, me comentan qué parte no se ha entendido, por favor.
Los leo en el chat. Voy a dar un minuto para que formulen las preguntas. A ver. ¿Qué parte no se ha entendido? Me lo pueden hacer la pregunta de manera abierta o por el chat privado para poder abordar sus dudas y resolverlas ahora mismo. ¿Sí? Por favor, los que tengan dudas, hacerlo en este momento, antes de proceder. Lo pueden hacer de manera, nuevamente, por el chat privado o de manera abierta. ¿Ok? ¿Cuál es la duda? Ok, el sistema de primer orden, que es este de aquí, First Order plus Dead Time, que es las siglas de FOPDT, First Order plus Dead Time, se caracteriza cuando yo le doy una entrada al proceso constante, ¿sí? Le doy es decir, la válvula de control en modo manual, por ejemplo, está fijada al 25%. O el variador de frecuencia lo estoy dejando en 30 Hz. Entonces, si lo dejo con este valor fijo y en modo manual y veo cómo evoluciona el proceso, si es un sistema de primer orden más el tiempo muerto, tiene este tipo de representación. Esta será la respuesta que yo espero del proceso. Si veo este tipo de respuesta en mi registrador de procesos, en la pantalla del controlador, en un HMI, en una sala de control, puedo afirmar que el proceso se puede interpretar como un sistema de primer orden más el tiempo muerto. Realmente esto tiene una ecuación. Digo que el G del proceso, la función de transferencia, es prácticamente una constante K, que es la que está aquí, por E a la menos LS entre TS más 1. Esta es una expresión matemática de un sistema de primer orden más el tiempo muerto. El T es un indicador de qué tan rápido es el proceso. L indica como un retardo de tiempo que toma el proceso antes de empezar a evolucionar. Por ejemplo, yo digo, el proceso, vamos a imaginar que el proceso es una persona. ¿Ok? El proceso es la persona P y yo soy un operador y le estoy dando un mensaje, ¿no? Mi mensaje es la variable manipulada. Digo, la variable manipulada es constante, ¿ok? Y él se tarda en darme una respuesta. Vamos a decir, se tarda 2 segundos en responderme y me dice, la variable del proceso no sé, 5 PSI. Entonces, este tiempo que se tarda en responderme, es decir, he estado en cero prácticamente y se tardó cierto tiempo en responderme, a eso se le llama el tiempo muerto. Consulta, hasta aquí todo está claro el concepto, ¿se entiende bien esta parte? ¿Se entiende bien? Más que todo, me interesa mucho que entiendan el concepto. ¿Se entiende bien el concepto de participantes? Un número 3. Ok, los leo, los sigo leyendo. Ok, se entiende esa parte. Perfecto. Consulta, ¿cuántos de aquí, de los presentes, sabe que es una transformada de Laplace? Colóqueme un número 1, ¿quiénes saben que es una ¿Puedo transformada de repetir la Laplace? pregunta? Sí. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuántos de ustedes saben que es una transformada de Laplace? Transformada de Laplace. Sí. Ok. Veo ahí un número 1. Puesto un número 1 para saber si saben que es una transformada de Laplace.
Ya, perfecto. Asumo lo que me están respondiendo, han visto este tema en la universidad, en el instituto. Ok, les explico. Para los que primero se escuchan eso, la transformada de Laplace es una forma de transformar ecuaciones diferenciales a ecuaciones lineales. Y eso sirve en ingeniería de control. Es frecuente utilizar un análisis en el dominio de Laplace, es decir, en vez de analizar el tiempo, analizo una transformada del tiempo. Y esta transformada se le llama Laplace. En ingeniería de control, en vez de analizar el tiempo, analizan la transformada de Laplace y analizan la transformada de Fourier. Sí, eso lo ven en ingeniería de control puro. A nivel de control de procesos, es bueno saberlo, e interpretarlo, pero más nos fijamos en los efectos que tiene la sintonización y los aspectos prácticos para poder implementarlo en campo. Lo preguntaba por un hecho de quiero saber más que todo quiénes tenían ese conocimiento. Por lo que veo ya tengo mapeados quiénes han llevado ese curso. Muy bien, continúo. ¿Hay dudas o consultas a este punto? ¿Dudas o consultas? Parece que me estoy quedando corto. ¿Dudas o consultas hasta este punto? Si me estoy tomando el tiempo, más que todo, más bien pido disculpas si no ahondo mucho ahorita en el controlador contra el máster. Me interesa bastante que entiendan el concepto y de ahí vamos a la parte práctica. Van a ver que la parte práctica es solo aprender a configurarlo y toda la parte de criterio ya la hemos dominado bien. ¿Sí? Un número 3, si todo está claro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Vamos bien. ¿Cómo vamos? Ok. Muy bien, vamos bien. Yo veo con ganas de un examen final, asumo ustedes. Tenemos ganas de un examen, ¿sí o no? Para contrastar nuestros conocimientos. ¿Qué dicen? ¿Un examen ahorita mismo? O tal vez no. Por ahí, por interno me dicen que sí. Veamos. A ver. Veamos ahora la parte del control PI. Ok. ¿Ven esta figura? ¿Sí? ¿Se ve bien la figura? ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Decimos, podemos decir lo siguiente. Acorde la ganancia proporcional va aumentando o de forma equivalente la banda proporcional disminuye. ¿Ok? Relación inversa. Y yo podría deducir lo siguiente. A medida que aumenta la ganancia proporcional, la estabilidad del sistema se ve comprometida. En español se generan oscilaciones. Y las oscilaciones aumentan en amplitud. Profe, una explicación. Ok, la curva azul indica una baja ganancia proporcional. Y una alta ganancia proporcional es la curva roja. Profe, si hubiese sido banda proporcional, esto hubiese sido, por ejemplo, un 100, vamos a poner que hubiese sido un 80%, y aquí la banda proporcional hubiese sido un 20%. Para la curva roja y la curva azul. ¿Se entiende por qué la relación es inversa? Un número 3, si se entiende por qué la relación es inversa. Número 3, si se entiende por qué la relación es inversa. Recuerdan, banda proporcional es igual al 100% dividido entre el KP. ¿Sí? Acá le dicen KP, ganancia proporcional. O también, el KP es equivalente a decir que es el KC. Es lo mismo.
Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Correcto. KP o puede ser el KC. Significan totalmente lo mismo. Quiere decir que una alta ganancia proporcional puede generar oscilaciones más pronunciadas y eso indica menor estabilidad. Una baja banda proporcional tendrá menor oscilaciones, será más lento, pero será más estable. Problema, que el error puede ser distinto de cero. Es decir, hay presencia de un offset. Mi set point es esta línea negra y veo que el error es lo que está de verde con la curva azul respecto al set point. Siempre va a existir un error. Eso en caso, ¿cuándo pasa eso? Si el sistema es de primer orden. Si el sistema se comporta como un sistema de primer orden, siempre va a haber un offset. Repito, si su proceso se comporta como la curva que hemos llamado F o P de T, siempre existirá un offset. Profe, si no tengo esa curva, lo más probable es que no tengas offset, vas a tener otro resultado. Sí, nuevamente repito, si su proceso se comporta como un sistema de primer orden más el tiempo muerto, el famoso F o P de T, entonces un control netamente proporcional siempre tendrá un error llamado offset. Pregunto en este momento, un número 3, si se ha entendido esta parte de la explicación, un número 4, si desean que lo repita. Un número 3 si se ha entendido, o un número 4 si desean una repetición. Ok, vamos a repetirlo entonces. No sé. Ya, no se preocupen. Ok. Esta es la curva. Ok. Habíamos dicho que en modo manual, el controlador y la variable manipulada, es decir, la salida es constante. Y observamos en una pantalla, en mi registrador, en mi controlador o en la sala de control, veía que la variable del proceso ante estas condiciones se comporta de esta forma. ¿Sí? La línea roja no es un set point, es aviso, no es un set point. Simplemente es una ganancia del proceso, yo lo dejo evolucionar. El set point no tiene sentido si está en modo manual, no interesa. Solo estoy analizando cómo se está comportando. Y esta tiene un tiempo muerto y una constante de tiempo llamado T. O en algunos casos es llamado el famoso tau. Si yo veo que en modo manual, fijando un valor constante en la variable manipulada, observo este tipo de respuesta, yo puedo afirmar que al momento de hacer un control proporcional, es decir, no hay tiempo, el tiempo derivativo es 0, netamente proporcional indica que la banda proporcional tiene un valor, vamos a decir, que le hemos sintonizado al 80%. Entonces, el tiempo integral y tenemos el tiempo derivativo. ¿Cuánto vale el derivativo? 0 segundos. ¿Cuánto valdría el tiempo integral para poder aplicar un control netamente proporcional? Solo quiero control proporcional. ¿Cuánto debería tomar el valor del tiempo integral? ¿Cuál sería el valor del tiempo integral si quiero aplicar un control proporcional? Solo proporcional.
¿Cuál tendría que ser el tiempo? El valor. No, en este caso solo quiero proporcional. ¿Sí? ¿Cuánto debería ser el valor del tiempo integral? Si no es como que existe, no es como que le voy a dar 5 segundos, un segundo. ¿Qué valor debería tomar? Ok. Les voy a responder la pregunta, ¿sí? Recordamos que el factor integral en la ecuación de PID es 1 sobre el tiempo integral por la integral del error, ¿correcto? Y todo esto multiplicado por su famoso, la constante proporcional, ¿no? Que sería el Kc o el Kp. Pregunta, ¿cuándo este valor I sería 0? Yo sé que en la ganancia proporcional le he fijado un valor. ¿Cuándo el valor I se hace 0? Correcto, cuando el tiempo integral tiende al infinito, pero el controlador no tiene el número infinito. Por ejemplo, si el controlador tiene 4 dígitos para el integral, para el tiempo integral, ¿cuál sería el valor máximo? Si el controlador tiene una resolución de 4 dígitos para el tiempo integral. Correcto, 9.999. ¿Ok? Esto tomaría el valor máximo. ¿Sí? Tomaría su valor máximo. Hasta aquí todos están conmigo, todo claro, todo correcto. ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Ok. Decimos entonces, si tengo mi proceso, veo que se comporta de esta forma, un sistema de primer orden más el tiempo muerto, yo puedo decir, si yo le aplico un control proporcional, un control P, yo puedo afirmar que siempre va a existir un offset. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable del proceso no será igual al set point bajo ninguna circunstancia. Este es el set point y el offset es esta magnitud. Existe un error. El error no va a ser 0. Profe, pero si le doy más rapidez, voy a llegar. Si ustedes aumentan la ganancia proporcional, se hace más inestable el proceso. Puede generar oscilaciones. Profe, pero mi controlador trabaja en banda proporcional. Entonces, a medida que bajes la banda proporcional, por ejemplo, que la curva azul sea banda proporcional 80% y la curva roja sea una banda proporcional igual al 10%. Quiere decir que a medida que yo baje la banda proporcional, mi sistema será más rápido, pero puede generar oscilaciones. Consulta. Hasta este punto, ¿se ha entendido? Ok, muy buena pregunta del participante Giovanni. Para que sea igual a 0, el que se encarga de lidiar con los errores pasados es el tiempo integral. Puedes corregir el offset utilizando un tiempo integral. ¿Sí? La presencia de ese error, para lidiar con cuántas veces se está repitiendo el error, utilizas el tiempo integral. Es decir, un control PI solucionaría tu problema. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo vamos? Creo que vamos a ver el CM30 en la próxima sesión. No va a alcanzar el tiempo. Sí, ya vi que no va a alcanzar el tiempo. Vamos a ver, participantes, el CM30 la próxima sesión. Vamos a arrancar con esa parte. Y
vamos a ver los conceptos de flujo, ¿sí? Estamos definiendo bien esta sesión. La próxima va a ser un poquito más rápido la parte de teoría porque ya estamos discutiendo a fondo y ya implementaríamos directamente. Sí, de todas formas voy a tratar de hacer un ejemplo práctico con el CM30 para que se puedan ir con la experiencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Ya nos faltan unas cuantas diapositivas más. Vamos. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten bien? ¿Se entiende? ¿Sienten el poder de control de procesos fluir en sus venas? ¿Se entiende, profesor? Está bien explicado. La cuestión es ponerlo en práctica. No se preocupen, que acá en práctica, si no les sale, los jalo. Mentira, le voy a dar 3 oportunidades. Así que, si van a agendar su laboratorio, este laboratorio específicamente, eh, presten mucha atención de cómo se hace en autotune. ¿Sí? Presten mucha atención. Voy a tratar de abordarlo en estos pocos minutos que nos quedan. Ok, vamos a entender entonces la control PI. Ante las desventajas del control proporcional de generar un offset, nuevamente, ¿qué era el offset? ¿Qué era el offset rápidamente? Que alguien me lo puede responder por micrófono, por el chat. ¿Qué entendemos por offset? Correcto, el error. Y que un valor alto de ganancia proporcional conlleva un acercamiento a un estado de estabilidad marginal. En español, oscilaciones constantes y sostenidas. Profe, si es un valor alto de ganancia proporcional, ¿cuál es su equivalente en banda proporcional? Un valor alto de ganancia proporcional, ¿cuál es su equivalente en banda proporcional? ¿Cuál es el equivalente? Si es lo más alto en banda, sería un porcentaje menos, ¿no? 0%. Correcto, si es a mayor ganancia, menor banda, correcto. Se puede entender también que la acción integral como un reseteo del offset. Por eso se llama reset. También llamado error en estado estacionario. Cuando no hay cambios en la hora del proceso. Estado estacionario es cuando a la hora del proceso no hay cambios, se queda sentado. De un control. Profesor, Sí, una consulta. Entonces, cuando se dice que la unidad de repeticiones por minuto quiere decir que se va reseteando, ¿no? Repeticiones por minuto se resetea un tiempo, ¿no? Unos ciclos en un minuto determinado. correcto. Lo que tú haces ahí, en tiempo integral, hace una suma de los errores pasados. Es decir, tu controlador detecta el error y cada vez que existe un error va a repetir una regulación. Por eso se le llama el integral como aquel que actúa en el pasado, el proporcional en el presente y el derivativo en el futuro. ¿Sí? Es una suma de errores. ¿Sí? Vas aprendiendo de tus errores y vas achicando la magnitud de error. Como nosotros aprendemos nuestros errores, entonces la magnitud de que tengamos el error presente disminuye. Eso es lo que Eh, hace el integral. Profesor, una consulta, pero tengo entendido que un alto tiempo integral te da un error estacionario más largo, ¿no? Sí, un alto tiempo integral, pues correcto, te puede dar un mínimo rebalse, ¿no? Arriesgas tiempo por estabilidad. No podemos estar todo en la vida. Tienes que arriesgar algo para tener ese tipo de curva. Nuevamente, por eso Ahí siempre el yo, control profe, contra. ahí yo en el grupo, en el WhatsApp, he ¿Sí? colocado una imagen de lo que usted está mencionando. O sea, el ciclo o la sumatoria del integrado, de los errores, fallas, hasta los trips, te suma. O te, pero eso de ahí lo conozco yo como eventos, algo así, o no. O estoy hablando de otra cosa. A ver, estoy leyendo tu prioridad. Tienes acá un historial. Tiempo, data, el tag, el source, la fuente, la condición, la prioridad, la descarga. Lo que tienes ahí es un historial de tu proceso. Estaría relacionado a una matriz de causa-efecto de
¿cómo se llama? De interlocks. Te recomiendo que busques, a ver, una tarea para todos. ¿Qué diferencia hay entre un interlock y un permisivo? El Tarea permisivo para es todos. Díganme. el pase para una acción de una variable de proceso. Lo voy ¿El a dejar como permisivo? tarea. Lo voy a dejar como tarea para la próxima clase. La próxima clase voy a preguntarles a todos cuál es este. Ok, sí. La tarea es, ¿cuál es la diferencia entre un permisivo y un interlock? La diferencia entre un permisivo y un interlock. Tarea para la siguiente clase. Voy a preguntar. Ok. Voy a continuar. Este esquema sería proporcional más la acción integral. Más una acción integral. Y el U, acá en ingeniería y control, ustedes en proceso le llaman variable manipulada. Prácticamente eso. Ustedes le llaman variable manipulada a la U. La U se le llama variable manipulada. Nada más. Muy bien. Aquí tenemos una gráfica bastante interesante. Sí, la referencia, si ustedes ven acá hay unos numeritos. ¿Lo ven? ¿Ven estos números? ¿Se ve bien? Participantes, todos presentes. ¿Se ve bien este número que está en negrita? Ya, ok. Al finalizar, cuando llegan a referencias bibliográficas, ¿no se han dado cuenta que cada referencia bibliográfica tiene un número? Ya. Cuando quieran buscarle de dónde he sacado la imagen, vayan a este libro. Todos los libros los he pasado, a excepción de este. ¿Sí? Utilícenlo para entender y explorar un poco más. El PIR avanzado lo he pasado en español. ¿Sí? Aprovechenlo. Muy bien. En la siguiente gráfica, bajo el supuesto que el proceso se modela con un FOPDT. ¿Qué era un FOPDT? Todos. ¿Qué era un FOPDT? Un sistema de primer orden Primer orden más qué? más Tiempo. el tiempo muerto, creo que lo llamaba, el error. Sí, Tiempo muerto. muy bien. Sí. Primer orden más tiempo muerto. Perfecto. Si su proceso se comporta de esa forma, se visualiza el efecto del tiempo integral en la dinámica de proceso a implementarse. Un control P. Acá esta gráfica asumen que ya definieron el P. Ahora usted está investigando cuál es el efecto del integral. Aquí, si el tiempo integral tiende al infinito, ¿qué indicaría eso? Si un tiempo integral tiende al infinito, ¿qué es? Si el tiempo integral tiende al infinito, ¿qué tipo de control estoy implementando? Proporcional nada más. Netamente proporcional, perfecto. Entonces, a medida que disminuye el tiempo integral, veo que se va corrigiendo el error, ¿correcto? Se va corrigiendo. Y tiempo integral igual a 5, acentúa, pero se muere un poco. Tiempo integral igual a 2, llega un poquito más rápido, pero tengo un cierto rebalse. Y un tiempo integral igual a 1, veo que el rebalse es mayor. Es más rápido, pero hay ciertas oscilaciones en el proceso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué puedo concluir? Que a medida que yo disminuyo el tiempo integral, aumenta el sobreimpulso y puedo hacer que el sistema sea un poco más rápido. A costa de tener un overshoot o un sobreimpulso, un rebalse expresado en porcentaje. Profe, este es el 15%. Ok, si esto hubiese sido 5 PSI, el 15% de PSI de 5, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería el 15%? Calculadoras. Prácticamente sería hasta 5.75, ¿no? Ahora, si mi set point hubiese sido 20 PSI, ponen así,
Prácticamente llegaría hasta 23, ¿correcto? El máximo rebalse. Quiero que entiendan esto. Si el rebalse es 15% del set point y porcentaje del set point. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el set point sea más grande, mayor va a ser la diferencia. Ahí tienen las desventajas. Lo que ustedes ven en la parte inferior es la evolución de la variable manipulada. ¿Sí? Lo que se refleja en la salida del controlador. ¿Sí? Realmente en la salida se refleja que hay un aumento y luego trata de estabilizarse. ¿Ok? Un aumento y trata de estabilizarse y se queda quieto. La idea es que la variable manipulada termine estando estable. Es una cuestión de equilibrio. Ok, veamos el resumen. Tenemos la ventaja de control P es fácil de implementar. Se puede otorgar un valor experimental adecuado de forma experimental. Otorga rapidez al proceso en llegar al set point. Desventajas, existe un offset, un valor alto de ganancia proporcional puede generar inestabilidad. Confirmado. Control PI elimina el offset, disminuye en cierto grado la rapidez del proceso, mejora el rendimiento de control ante requerimientos estrictos en la desviación. Esto se traduce como el mínimo rebalse, ¿sí? Quiere decir que con un control PI podemos evitar tener rebalses o overshoot en un lazo de control. Desventajas, un valor muy bajo puede generar sobreimpulsos. Verdadero. Si hay limitaciones físicas en el proceso, se puede generar el efecto llamado wind-up. Uno de los efectos por las válvulas de control es el efecto wind-up. Aquellos que quieren investigarlo, los invito a hacer. Efecto wind-up. Muy bien. Para cerrar con broche de oro, vamos a verlo en la siguiente clase. Tenemos el control master. ¿De acuerdo? Estaremos utilizando la entrada analógica IP1, conectado a un transmisor de presión de 2 hilos, y la salida analógica 1, ¿de acuerdo? Para poder hacer un control. ¿Qué control se va a hacer para presión de líquidos? ¿PI o PID? ¿Qué control vamos a hacer? ¿PI o PID? ¿Qué tipo de control vamos a hacer? ¿PI o PID? ¿Qué dicen ustedes? PI, ¿correcto? PI. Ok. Muy bien, voy a hacer, bueno, ya se ha acabado el tiempo. Les invito para la siguiente clase. Vean esto simple, ¿sí? Acá indica que estoy presionando la ficha izquierda, voy a este grupo, selecciono un template que llama single loop y puedo cambiar single loop más RCP. Les invito a leer el manual de CM30, ¿sí? La siguiente clase arranco con CM30. Hacemos el autotuning, la primera parte. Ustedes me van a definir cuál es la acción de control, primero. Van a definir cuál es la acción de control. Vamos a definir la dinámica. Hacemos el autotuning, vemos los resultados y continuamos la clase de flujo. ¿De acuerdo? Me disculpo más que todo porque nos ha ganado el tiempo. No hemos podido ya abordar el CM30, pero lo vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien, estimados. Voy a detener la grabación.